Ignacio decía que el mundo se dividía entre los que mandan y los que obedecen. Lo soltó sin pestañear, con esa seguridad que solo tienen los hombres acostumbrados a que todo gire a su alrededor. Álvaro lo escuchó sin mostrar reacción, pero por dentro algo se movió. No era miedo. Era esa mezcla incómoda entre irritación y curiosidad que solo despierta a alguien que te reta sin decirlo. Llevaban apenas 3 horas trabajando juntos, y ya se entendía que aquello no sería una relación normal de jefe y asistente. Ignacio Álvarez de la Vega, heredero de un conglomerado hotelero con sedes en medio mundo, había llegado a Madrid para cerrar una adquisición que podía convertirlo en el empresario más poderoso del país. Y a Álvaro, con solo 27 años, le habían asignado el papel de su sombra. La instrucción era clara: seguirlo a todas partes, anticipar sus necesidades y no discutir. La primera reunión fue un choque frontal. Ignacio no saludó, no sonrió, solo extendió la mano con un gesto que parecía una orden. Álvaro se mantuvo firme. Le devolvió el apretón con la misma fuerza. En los primeros 10 minutos ya le había corregido el horario de una llamada y ajustado 2 citas de alto nivel sin que se lo pidiera. Ignacio lo observó con un gesto casi imperceptible, pero en su mirada se encendió algo parecido a la aprobación. A media mañana, cuando salían del edificio, Ignacio detuvo el paso frente a la puerta giratoria. Su tono fue seco, como si estuviera dictando sentencia. No me gustan los asistentes que se anticipan demasiado. Álvaro respiró hondo. Prefiero equivocarme por ir un paso delante que quedarme atrás, señor. Ignacio no respondió, pero la curva leve en la comisura de sus labios bastó para entender que la batalla apenas empezaba. El ritmo de trabajo era inhumano. Llamadas desde Londres, correos desde Dubái, reuniones que se extendían hasta la madrugada. Álvaro apenas dormía. Aún así, cada vez que Ignacio pedía algo, él ya lo tenía preparado. Había algo adictivo en demostrar que podía seguirle el ritmo. Y, sin darse cuenta, esa eficacia empezó a convertirse en algo personal. No quería solo hacer bien su trabajo, quería impresionar a ese hombre que parecía intocable. La tensión creció el tercer día, cuando Ignacio perdió la paciencia durante una videollamada. Su equipo en México había fallado en una negociación y lanzó el portátil sobre la mesa con tanta fuerza que el sonido resonó en todo el despacho. Álvaro no se movió. Se limitó a recoger el ordenador, revisar el informe y decir, sin mirarlo, que él podía reestructurar la propuesta en 1 hora. Ignacio lo miró como si no entendiera. Nadie le hablaba así. 1 hora después, el trato estaba salvado. Esa noche, al salir, Ignacio lo alcanzó en el ascensor. No dijo nada. Solo presionó el botón del último piso. Cuando las puertas se cerraron, el silencio pesó como plomo. Álvaro podía oler el perfume amaderado, sentir el calor de su cuerpo detrás. Ignacio habló sin girarse. «No sé si eres valiente o inconsciente. Tal vez ambas», respondió Álvaro. Por primera vez, el otro soltó una leve risa. Al día siguiente, algo cambió. Ignacio empezó a buscarlo con la mirada en las reuniones. Pedía su opinión en temas que no le correspondían. A veces, cuando pasaba junto a él, su mano rozaba su hombro o su brazo. Gestos breves que duraban demasiado poco para ser casuales. Álvaro lo sentía, pero fingía no notarlo. Una tarde, tras una jornada interminable, Ignacio lo invitó a tomar algo en el bar del hotel. No sonaba como una sugerencia. Álvaro aceptó. El ambiente era discreto, con música suave y luces bajas. Ignacio pidió whisky. Álvaro, agua con gas. Hablaron de trabajo, luego del clima, y después, de repente, de nada que tuviera que ver con negocios. Ignacio le preguntó por su familia. Álvaro dudó antes de responder. «Hace años que no los veo», dijo. «Todo mi tiempo se lo lleva el trabajo». Ignacio lo observó un segundo más de lo necesario. «A veces el éxito cuesta demasiado», murmuró. El silencio que siguió fue distinto, no incómodo, sino denso, cargado de algo que ninguno quería nombrar. Álvaro apartó la mirada y buscó la cuenta. Ignacio lo detuvo con una mano sobre la suya. El contacto fue mínimo, pero suficiente para dejarlo sin aire. «No te vayas todavía». Su voz sonó más baja, casi humana. Se quedaron así, sin hablar. Solo el roce de sus dedos, el murmullo del bar y una corriente silenciosa que empezaba a ser imposible de ignorar. Álvaro retiró la mano despacio,
pero Ignacio no apartó la suya de la mesa. En el coche, camino al hotel, ninguno dijo palabra. Afuera llovía. Las gotas caían con fuerza sobre el parabrisas, y por un instante, Álvaro tuvo la absurda sensación de que el mundo afuera se disolvía y solo quedaban ellos dos en ese espacio suspendido. Cuando llegaron, Ignacio se inclinó hacia él, pero no dijo adiós. Solo le entregó una carpeta con la nueva agenda. Sus dedos volvieron a rozarse. El tiempo pareció detenerse una fracción de segundo. Esa noche Álvaro no pudo dormir. En su cabeza se repetía la imagen de esa mano, de esa mirada que parecía querer decir algo y no podía. Sabía que aquello era peligroso, que mezclar trabajo y deseo era una ruina asegurada, pero también sabía que ya era demasiado tarde para fingir indiferencia. A la mañana siguiente, Ignacio llegó antes que todos. Álvaro lo encontró solo en la sala de reuniones, mirando por la ventana. Sin girarse, dijo con voz tranquila: «He cambiado los planes. Mañana viajamos a Valencia. Necesito que vengas conmigo». Álvaro intentó mantener el tono neutro. «¿Por trabajo?» Ignacio se giró. «Sí, pero no solo por eso». El silencio entre los dos volvió a llenarse de electricidad. Era una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Y Álvaro, aunque no lo dijo, entendió perfectamente lo que significaba. Aquello ya no era solo un encargo profesional. Era el inicio de algo que podía costarles mucho más que un contrato. Mientras salía del despacho, escuchó su propia respiración agitada. La puerta se cerró detrás de él, y por primera vez en años, Álvaro sintió algo que no podía controlar. Ni con su disciplina, ni con su miedo. Un presentimiento claro. Lo que empezaba con ese viaje iba a cambiarlo todo. El tren hacia Valencia salió al amanecer. Álvaro no durmió en toda la noche, repasando mentalmente cada posible motivo por el que Ignacio lo había pedido personalmente. Intentó convencerse de que era trabajo, una simple reunión estratégica, pero en el fondo sabía que había algo más. Lo sintió desde que subieron al vagón. Ignacio había reservado un compartimento privado. Apenas se sentaron, cerró el portátil y dijo sin rodeos: «Necesito que estés completamente disponible estos días, sin distracciones». El tono era el de siempre, autoritario, pero su mirada no. Había algo nuevo, una tensión contenida, una pregunta sin formular. Álvaro asintió en silencio. El viaje duró 3 horas y hablaron poco. A ratos, Ignacio lo observaba por el reflejo del cristal, como si midiera cada gesto, cada respiración. Álvaro fingía concentrarse en su tablet, pero no podía evitar sentir el peso de esa mirada. En Valencia los esperaba un coche con chofer. Ignacio no le dio detalles del plan, solo le dijo que debían ir directamente al puerto. Cuando el coche se detuvo, Álvaro entendió. Frente a ellos, un yate enorme con bandera española esperaba atracado. «Tenemos una cena con un grupo de inversores. Quiero que todo salga perfecto», dijo Ignacio. Pero había algo extraño en su voz, una nota que no pertenecía al lenguaje empresarial. Pasaron el día revisando el itinerario. Ignacio se mostró más relajado de lo habitual. A ratos incluso bromeaba, algo que Álvaro no le había visto hacer nunca. Durante la tarde, el sol caía sobre el puerto y el aire olía a sal. Ignacio se acercó con 2 cafés. «No sueles tomar descansos, ¿verdad?», dijo. Álvaro sonrió apenas. «No cuando trabajo con usted». Ignacio sostuvo la mirada. «Tal vez deberías hacerlo. Estás demasiado tenso». Su voz sonó casi amable, y esa suavidad desconcertó a Álvaro más que cualquier orden. Al caer la noche, los invitados comenzaron a llegar. Empresarios, abogados, un par de políticos locales. Todo transcurrió con precisión. Ignacio se movía con su habitual dominio. Álvaro, como siempre, era su sombra, atento a cada gesto. Pero algo cambió a mitad de la cena. Ignacio levantó la copa y dijo frente a todos: «Brindo por mi equipo, por la única persona que logra mantenerme cuerdo cuando todo se derrumba». Lo miró directo a los ojos. «Por Álvaro Ruiz». Hubo risas y aplausos. Álvaro sonrió por compromiso, pero por dentro se le desordenó todo. Ese reconocimiento público, viniendo de él, era algo más que una cortesía. Ignacio no solía mostrar gratitud, y mucho menos afecto. Cuando los invitados se fueron, el silencio en la cubierta era distinto. El mar golpeaba suavemente el casco. Ignacio se apoyó en la barandilla. «Has hecho un buen trabajo», dijo sin mirarlo. Álvaro se acercó unos pasos.
Es mi deber. Ignacio giró la cabeza, una leve sonrisa en los labios. Siempre tan correcto. ¿Nunca bajas la guardia? Álvaro quiso responder, pero no encontró palabras. Ignacio dio un paso hacia él. No te asustes, murmuró. Solo quiero entender cómo lo haces. Su mano rozó la de Álvaro, apenas un segundo. El contacto fue mínimo, pero suficiente para que se quedaran inmóviles, atrapados en ese instante suspendido. Ignacio fue el primero en apartarse. Deberías descansar. Mañana firmamos el acuerdo y regresamos a Madrid. Álvaro asintió. Caminó hasta la escalera, pero antes de bajar, volvió la cabeza. Ignacio seguía mirando el mar, las manos apoyadas en la barandilla, el perfil iluminado por las luces del puerto. Había algo en él que ya no encajaba con el hombre arrogante de los primeros días. Parecía cansado. Álvaro bajó a su camarote. Intentó concentrarse en los correos, pero no podía. La imagen de Ignacio seguía fija en su mente. Esa mezcla de poder y fragilidad, de control y soledad. Era absurdo, pero sentía la necesidad de protegerlo, de atravesar esa muralla de frialdad que lo rodeaba. Pasada la medianoche subió de nuevo a cubierta buscando aire. No esperaba encontrarlo allí, pero Ignacio seguía en el mismo sitio. ¿No duermes?, preguntó. Él negó. El mar me calma. Hubo un silencio corto. ¿Y a ti qué te calma, Álvaro? La pregunta lo tomó desprevenido. No lo sé. Supongo que el orden. Ignacio asintió despacio. El orden, eso también puede ser una cárcel. Se miraron un momento que se sintió eterno. El viento soplaba fuerte. Una ráfaga hizo que Ignacio perdiera el equilibrio por un instante. Álvaro lo sostuvo del brazo sin pensarlo. Sus cuerpos quedaron demasiado cerca. Ignacio no se apartó. Gracias, murmuró. La palabra sonó más íntima de lo que debía. Sus ojos se encontraron, y por primera vez no había jerarquías, ni títulos, ni deberes. Solo dos hombres que se miraban sin máscaras. Ignacio levantó una mano y rozó la mejilla de Álvaro, apenas un gesto, pero cargado de algo que ninguno supo definir. No debía hacerlo, dijo enseguida, apartándose. No pasa nada, respondió él con voz baja, pero sí pasaba. Todo estaba cambiando. Se quedaron un momento más, mirando el mar sin hablar. Luego Ignacio se giró hacia él. Mañana será un día largo. Descansa. Álvaro asintió y bajó, sabiendo que esa orden no tenía sentido. No iba a dormir. No después de sentir la piel de ese hombre bajo su mano, el calor que le había dejado en los dedos, la certeza de que lo que empezaba esa noche ya no tenía vuelta atrás. Álvaro despertó antes del amanecer. No había dormido más de una hora. En su cabeza seguía repitiéndose la escena de la noche anterior, el roce de la mano de Ignacio, la forma en que sus miradas se cruzaron como si el tiempo se hubiera detenido. Intentó convencerse de que solo había sido un momento confuso, una reacción al cansancio, pero el cuerpo no entendía de lógica. A las 7, Ignacio ya estaba en movimiento, traje impecable, teléfono en mano, organizando detalles con su equipo de Madrid. No mencionó nada de lo ocurrido. Todo en él parecía volver a la normalidad, aunque esa normalidad tenía grietas. Durante el desayuno, Álvaro notó algo distinto en su tono, más contenido, más tenso. A media mañana, se reunieron con los inversores a bordo del yate. La firma final del acuerdo debía realizarse allí mismo, antes de zarpar hacia un pequeño recorrido por la costa. Todo salió perfecto. Ignacio dominaba la negociación como un jugador de ajedrez que conoce todos los movimientos antes de que ocurran. Álvaro lo observaba en silencio, tratando de concentrarse en los documentos, pero su mente no lograba desligarse de la noche anterior. Cada vez que Ignacio se acercaba, el aire parecía cargarse. Tras la firma, los inversores se marcharon en helicóptero y el barco quedó casi vacío. Ignacio se quitó la corbata y soltó un suspiro largo. Por fin, dijo. Álvaro asintió, intentando mantener el tono profesional. Enhorabuena, señor Álvarez. Ignacio sonrió, mirándolo de reojo. Después de todo esto, creo que ya puedes llamarme Ignacio. El silencio que siguió fue pesado, incómodo y necesario. Álvaro no respondió, pero algo dentro de él se desmoronó un poco. Lo había llamado señor durante días, y esa palabra era su única defensa. Ahora se la acababan de quitar. Ignacio le pidió que revisara unos contratos en la cabina principal. Álvaro obedeció.
Abrió la puerta, entró y se quedó paralizado. El sonido de la ducha llenaba la habitación. Ignacio acababa de salir del baño, con una toalla blanca ceñida a la cintura, el pelo mojado cayendo sobre su frente. Lo miró sorprendido, aunque sin prisa por cubrirse. «Pensé que vendrías más tarde», dijo, como si no pasara nada. Álvaro bajó la vista, intentando recomponerse. «Perdón, no sabía que...», balbuceó. «No pasa nada», interrumpió Ignacio, acercándose para tomar una camisa del armario. «Cierra la puerta, por favor». El corazón de Álvaro golpeaba con fuerza. Dio un paso atrás, pero obedeció. Ignacio se vistió con calma, hablando como si nada. «¿Tienes los informes listos?». Álvaro intentó responder, pero su voz salió débil. «Sí, los tengo aquí». Se los entregó, evitando mirarlo. Ignacio tomó los papeles, sus dedos rozaron los suyos, y ese simple contacto encendió algo en el aire. Entonces una voz femenina irrumpió desde la puerta. «Nacho, ¿estás aquí?». Era cálida, elegante, con acento francés. Álvaro giró, desconcertado. Una mujer alta y hermosa entró sin esperar respuesta. Ignacio se tensó de inmediato. «Lidia, ¿qué haces aquí?». Ella sonrió con una naturalidad ensayada. «Quería darte una sorpresa. No te imaginas lo complicado que ha sido llegar hasta este barco». El silencio que siguió lo explicó todo. Álvaro entendió en un segundo lo que nadie había dicho. Ella era su prometida, la boda de la que los medios hablaban, el compromiso que fortalecía la alianza entre dos familias poderosas. Todo encajó. «Podías haber avisado», dijo Ignacio, seco, volviendo a su tono habitual. Lidia se acercó y lo besó en la mejilla. «No quería darte opción a decir que no». Álvaro sintió que el aire desaparecía. No tenía derecho a sentir nada, pero la escena lo golpeó como un puñetazo. Retrocedió discretamente y salió del camarote sin que nadie lo notara. El pasillo era estrecho y el aire pesaba. Subió a cubierta, respirando con dificultad. El cielo estaba nublado, el mar agitado. Se apoyó en la barandilla, intentando calmarse. Todo lo que había sentido durante esos días, la tensión, la curiosidad, esa atracción innegable, se derrumbaba frente a la realidad. Ignacio no era el hombre que había imaginado. Era alguien comprometido, atrapado en un mundo que no tenía nada que ver con el suyo. Minutos después, escuchó pasos detrás de él. Era Ignacio. «Álvaro». Su voz sonaba distinta, más baja. No tenía idea de que vendría, lo juro. Álvaro no se giró. «No tiene que explicarme nada. No soy nadie para...». Ignacio lo interrumpió. «Eres mucho más de lo que crees». La frase quedó suspendida entre los dos, flotando sobre el sonido del mar. Álvaro respiró hondo, sin girarse. «No mezclemos las cosas. Usted tiene su vida. Yo solo hago mi trabajo». Ignacio se acercó un paso más. «No es tan simple». «Sí lo es». La voz de Álvaro sonó firme, aunque por dentro todo se rompía. «No quiero ser parte de algo que no me corresponde». Ignacio guardó silencio unos segundos. Luego se apartó lentamente. «Entiendo». Álvaro lo vio alejarse sin decir nada. El resto del día trabajaron sin dirigirse la palabra. Esa noche, cuando el barco volvió al puerto, Álvaro bajó primero. No esperó despedidas. Caminó por el muelle hasta que el ruido del motor se perdió en la distancia. El aire olía a sal y derrota. Por primera vez en años no sabía quién era. Todo su control, su disciplina, su seguridad. Nada servía para apagar el vacío que le quemaba el pecho. Había querido creer que entre ellos había algo real, pero la realidad acababa de recordarle que no todos los deseos pueden tener un lugar en el mundo. Mientras se alejaba del puerto, se prometió algo. A partir de mañana, volvería a ser el profesional impenetrable que siempre fue. Nada de emociones, nada de miradas, solo trabajo. Pero sabía que mentía, porque aunque lo negara, Ignacio ya se le había quedado bajo la piel. Durante los días siguientes, el silencio se volvió un campo minado. Ignacio y Álvaro compartían oficina, reuniones, comidas, pero apenas intercambiaban palabras. Todo lo que antes era tensión contenida, ahora era distancia calculada. Álvaro se movía como una máquina, preciso, frío, eficiente. Cumplía con cada tarea, pero sin una sola mirada innecesaria. Ignacio, acostumbrado a tener el control, parecía perderlo poco a poco.
Al principio intentó fingir que no le afectaba. Daba órdenes con su tono habitual, lanzaba comentarios cortantes, buscaba errores donde no los había. Pero Álvaro no respondía. Ni una reacción, ni un gesto. Era como si lo hubiera borrado emocionalmente. Eso lo volvía loco. Una noche, tras una reunión interminable, Ignacio lo llamó a su suite. El tono fue seco. Hay algo que quiero revisar antes de enviar los informes. Álvaro subió, con su habitual calma. Lo encontró de pie frente al ventanal, mirando las luces de Madrid. No se giró cuando habló. Así que eso es todo. Eficiencia, corrección y nada más. Álvaro dejó la carpeta sobre la mesa. Eso es lo que se espera de mí. Ignacio se giró despacio, los ojos encendidos por algo que no era ira. No de ti. Dio un paso hacia él. Desde que volvimos de Valencia, apenas me hablas. No me miras, no me desafías. ¿Qué cambió? Álvaro mantuvo la compostura. Nada cambió, señor Álvarez. Ignacio golpeó la mesa con la palma abierta. No me llames así. El sonido resonó en el silencio de la habitación. Álvaro apretó la mandíbula. Estoy haciendo mi trabajo. Ignacio dio otro paso, acortando la distancia. Lo sé, pero tu trabajo no me obsesionaba antes. La frase cayó como un golpe. Álvaro sintió que el aire se le atascaba. No debería decir eso, murmuró. No deberíamos haber cruzado líneas. Ignacio lo miró fijamente. No lo entiendo, Álvaro. ¿Qué te asusta más? ¿Que sienta algo por ti o que tú también lo sientas? Esa pregunta rompió la barrera. Álvaro dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. Lo que siento no importa. Usted tiene una vida, una prometida, un mundo al que yo no pertenezco. Ignacio se acercó más, la voz cargada de desesperación. Ese mundo es una prisión. Todo lo que tengo son decisiones tomadas por otros. El matrimonio, los negocios, mi nombre. Nada me pertenece. Y yo no puedo ser tu escape, replicó Álvaro, casi en un susurro. Porque el día que todo esto te pese, seré el primero al que culpes. Ignacio se quedó en silencio. Por un instante pareció más joven, más humano. Bajó la cabeza, respiró hondo y dijo: No te culparía, te envidiaría, porque tú eres libre, aunque no lo veas. La habitación se llenó de un silencio espeso. Ninguno sabía cómo retroceder. Álvaro quiso irse, pero Ignacio dio otro paso. Estaban tan cerca que podía sentir su respiración. No lo hagas más difícil, dijo él con voz baja. Ya lo es bastante. Ignacio levantó la mano, como si fuera a tocarle el rostro, pero se detuvo a medio camino. Dime que no sientes nada y me detendré. Álvaro lo miró fijamente. No dijo nada, y ese silencio fue su respuesta. Ignacio lo tomó por la nuca y lo besó. No hubo pausa, ni duda. Fue un beso desesperado, contenido durante demasiado tiempo. Álvaro lo correspondió sin pensar. No era una decisión, era un impulso, una rendición. Por un instante todo lo demás desapareció. Los contratos, las familias, la lógica. Solo quedaban ellos dos, respirando el mismo aire. Cuando se separaron, el mundo volvió a existir. Álvaro dio un paso atrás, con el pulso acelerado. Esto no debería haber pasado. Ignacio lo miró, todavía agitado. Pero pasó, y no voy a fingir que no. Álvaro intentó recomponerse. Nada cambia. Mañana seguimos trabajando, como siempre. Ignacio negó con la cabeza. No, Álvaro, mañana nada será igual. Durante un largo rato no se dijeron nada más. Álvaro salió del cuarto, con el corazón desbocado. En el pasillo, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Lo que fuera que existía entre ellos ya no podía esconderse tras el profesionalismo. Esa noche no durmió. Repasó una y otra vez el momento del beso, la sensación de las manos de Ignacio sobre su piel, el temblor de su voz. No era solo deseo, era algo que no quería nombrar, algo que lo asustaba más que cualquier fracaso. A la mañana siguiente, Ignacio lo esperó en la oficina. Nadie dijo palabras sobre lo ocurrido. Fingieron normalidad, pero todo en ellos gritaba lo contrario. Las miradas eran más largas, los silencios más densos. Cada movimiento parecía una provocación. Al final del día, Ignacio se acercó a su escritorio. Esta noche hay una cena con el consejo. Ven conmigo. Álvaro lo miró, dudando. ¿Es necesario? Sí, lo quiero cerca. Lo dijo sin disimular. Ni siquiera bajó la voz. Por un segundo,
Álvaro sintió que el mundo se detenía otra vez, y supo que ya no había escapatoria. El fuego que ambos intentaban contener estaba empezando a arder a plena vista. La cena con el consejo fue una farsa elegante. Álvaro se mantuvo al margen, discreto, mientras Ignacio hablaba de cifras, expansión y poder. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban, algo vibraba bajo la superficie. Ignacio mantenía la compostura, aunque sus ojos contaban otra historia. Álvaro lo sabía. Ambos estaban sosteniendo una mentira a punto de romperse. Cuando la reunión terminó, Ignacio le pidió que lo acompañara de nuevo a su suite. «Solo un momento», dijo, como si necesitara una excusa para justificarlo. Álvaro aceptó. Subieron en silencio. El ascensor parecía avanzar más despacio de lo normal. Al llegar, Ignacio cerró la puerta con un clic suave. No habló de trabajo. No mencionó la cena. Caminó hasta la ventana y se quedó allí, con la espalda recta, mirando las luces de Madrid. «El trato está hecho», murmuró. «Mi familia va a celebrar. Lidia también». Su voz se quebró apenas. «Y yo no siento nada». Álvaro permaneció de pie, sin saber qué decir. «Es lo que esperaban de ti», respondió finalmente. Ignacio se giró, los ojos oscuros, cansados. «¿Y tú? ¿Qué esperas de mí?» «Que sea honesto». Ignacio dio un paso hacia él. «Lo fui. Cuando te besé. Cuando te dije que esto era real. Otro paso más, hasta quedar frente a él. Pero no sé cómo vivir con ello». Álvaro lo sostuvo con la mirada. «No puedes tenerlo todo. Ni el imperio, ni la libertad, ni a mí». Ignacio exhaló, como si esa frase le pesara más que cualquier derrota. «Entonces dime qué quieres tú. Que no me mires como si fuera un error». El silencio que siguió fue denso. Ignacio se acercó despacio, levantó la mano y le tocó la cara con una suavidad que desarmó todas las defensas. «Nunca te vi como un error. Eres lo único que no puedo comprar». Y lo besó. Esta vez no hubo urgencia, solo verdad. Fue un beso lento, casi triste, el tipo de beso que se da cuando uno sabe que el tiempo se acaba. Álvaro respondió sin pensar, con la certeza de que, aunque doliera, necesitaba ese instante más que cualquier cosa. Después, Ignacio apoyó la frente en su hombro. «Tengo que irme mañana. Volveré a Barcelona con mi familia. No puedo detenerlo, pero juro que esto no termina aquí». Álvaro cerró los ojos. «No me prometas nada que no puedas cumplir». Ignacio levantó la cabeza. «Te lo prometo porque ya cambió todo. Puede que tarde, puede que me cueste todo lo que tengo, pero no pienso seguir viviendo una mentira». Pasaron la noche juntos, sin grandes palabras ni gestos dramáticos. Solo silencio, respiraciones que se mezclaban, un intento de detener el tiempo. Cuando amaneció, Ignacio ya estaba vestido, mirando por la ventana. Álvaro se incorporó, observándolo en silencio. «¿Te vas sin despedirte?», preguntó. Ignacio se volvió, caminó hasta él y le tomó la mano. «Gracias por recordarme quién soy». La besó con un gesto breve, contenido. «Nos volveremos a ver». Álvaro no respondió. Lo vio salir y desaparecer detrás de la puerta. No lloró. Solo se quedó quieto, escuchando el eco de sus pasos hasta que se extinguieron. Esa mañana, el despacho parecía distinto. Los correos, las reuniones, las tareas cotidianas, todo sonaba vacío. Aún así, trabajó. Siempre lo hacía. Pero en su interior algo había cambiado. Por primera vez, el orden que lo definía se sentía como una carga. Semanas después, recibió una carta sin remitente. Dentro, una sola frase escrita a mano. A veces, la libertad empieza con un acto de locura. Y Álvaro la guardó en el cajón de su escritorio, sin mostrarla a nadie. No necesitaba más explicaciones. Miró por la ventana. El invierno empezaba a ceder. En las calles, la gente caminaba sin saber que, a veces, los actos más importantes ocurren en silencio, lejos de las cámaras, los contratos y las promesas. Sonrió apenas. No sabía si Ignacio cumpliría su palabra, si volvería o no. Pero algo dentro de él ya estaba en paz, porque había entendido que el amor no siempre se mide en finales felices, sino en la capacidad de atreverse, aunque sea solo una vez, a vivir algo verdadero. Esa noche volvió a casa caminando. Madrid brillaba bajo las luces. En su bolsillo, la carta pesaba como un recordatorio. Había cosas que el poder no podía comprar. Y esa certeza, por primera vez,
lo hacía sentir libre.